Y la familia es muy importante que se conciencie de que por muchas medidas de prevención que tengamos en el aula, que usemos continuamente las mascarillas, hagamos limpieza y desinfección, tengamos grupos de convivencia estables o grupos burbuja, o que mantengamos nuestras distancias interpersonales, a pesar de que hagamos todo eso, lo importante es que la familia entienda que ningún niño o niña, ni ninguna persona vinculada a la comunidad educativa debe asistir al centro si tiene algún síntoma compatible con COVID-19. Es decir, en ese momento hay que ser cautos, hay que ser prevenidos y hay que quedarse en casa. Muy buenas noches, ya lo han escuchado. Desde el Ministerio de Educación piden a los padres que no manden a sus hijos a los centros escolares si estos presentan algún síntoma compatible con el COVID-19. Todos debemos colaborar para que nuestras aulas sigan siendo lugares seguros y protegidos. Y todo ello en un día en el que hemos batido récord absolutos de casos positivos en lo que llevamos de pandemia. Este martes han sido notificados un total de 399 casos. Los aislados son además 2.610. Y con esto arrancamos las noticias en la televisión pública. Segunda jornada hoy en el juicio que se sigue contra el exprofesor del San Agustín por presuntos abusos sexuales. Este martes se han contrapuesto, por un lado, los testimonios de los declarantes de la defensa que argumentaban que las frases de contenido amoroso formaban parte de un patrón de confianza y amistad, y por otro lado, los denunciantes que afirmaban que sí hubo acoso y comportamiento de índole sexual. Y hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra uno de los dos acusados por el altercado provocado en la llegada de Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska en el mes de mayo en el helipuerto. El otro acusado en su día llegó a un acuerdo en la fase de instrucción, pero el segundo de ellos se enfrenta en estos momentos a 4 años de prisión por increpar el coche del presidente, así como por delitos de resistencia, desobediencia y daños. Y el Colegio de Médicos ha anunciado este martes que se presentará como acusación popular ante la agresión de un facultativo durante la madrugada del 6 de enero en el servicio de urgencias de atención primaria. El organismo además recuerda que existe un protocolo de actuación contra agresiones en su web y que prestará asesoramiento legal a los sanitarios víctimas de este tipo de lesiones. Más del 50% de los europeos se contagiarán con Omicron en los próximos 2 meses. Esto es lo que ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, la incidencia acumulada a 14 días en nuestra ciudad llegará a los 3.390,93 casos por cada 100.000 habitantes. Y este martes las autoridades sanitarias ceutíes han notificado la mayor cifra hecha pública hasta la fecha desde el comienzo de la pandemia. Un total de 399 casos positivos. Vamos a continuación a desgranar los datos notificados en el día de hoy. Además de estos 399 nuevos positivos de la enfermedad, se han notificado 247 curados. Y con esto se quedan los casos activos en 1.220 actualmente en Ceuta. En el hospital continúa habiendo ingresadas 15 personas y la UCI también se mantiene con 3 desde hace ya varios días. En planta hay 8 y en urgencias se encuentran 4 personas ingresadas. Además, como les decíamos al comienzo del informativo, en aislamiento hay 2.610 personas en total. Y la explosión de casos de COVID que estamos viviendo en los últimos días ha vuelto a traer a colación el debate sobre si son necesarias o no más medidas restrictivas. Hemos salido por eso a la calle a preguntar a la ciudadanía qué opina, es decir, si ve bien restablecer más restricciones o en cambio no. Pues sí, la verdad, porque los contagios están aumentando muchísimo y creo que también, por ejemplo, en el autobús hay demasiada gente dentro y hay personas que se quitan la mascarilla para hablar. En los bares y también las mesas están muy cerca, que me parece que está todo muy mal hecho, la verdad. Pues yo me voy a hacer una vacuna, hija, la tercera. Sí, pero mira, yo no llevo mascarilla. Sí, creo que se deberían de tomar medidas, pero yo creo que al final lo cogemos todos. Y nada más. El uso de la mascarilla, pero más personalizado, que cada uno se conciencie. Yo creo que ya se están tomando
las medidas bien y veo que todo el mundo la está respetando y eso, pero no sé, a lo mejor algo más, no sé, el aforo de algunos sitios o los confinamientos o algo, al menos estas semanas que todo está mal. Está bien como está, está bien. Yo pienso que hasta ahora está bien, porque tampoco es es muy contagiosa, pero tampoco es muy agresiva, entonces de momento bien, pero que la gente lo cumpla. Aquí no son las normas, son la gente. Yo creo que sí, que tenemos que tener más medidas, porque no tenemos ninguna, no tenemos ninguna, hacemos lo que nos da la gana y vamos por la vida así. Yo pienso que si la gente somos los que tenemos que hacerlo, porque yo ahora mismo yo llevo la mascarilla desde que me la puse y hasta que no termine todo, ya tengo que llevar un siglo y la llevo puesta, o sea que yo creo que en nosotros está el respeto de que si estamos con la mascarilla que estemos retirados y tengamos cuidado donde entramos, que no haya mucha gente, no meterte en las bullas, y eso es lo que yo pienso, hija mía. Otra cosa, Esto es una cosa que es nuestra, o sea, que somos nosotros que tenemos que evitarlo, entonces pues la verdad que sí, que yo qué sé, no hace falta tantas restricciones, lo que hace falta es que nosotros cumplamos, porque ya restricciones hay. Presencialidad en las aulas, aulas seguras y responsabilidad de las familias. Estos son los pilares sobre los que se ha comenzado esta semana el nuevo curso escolar. Desde la Dirección Provincial de Educación y FP piden a los padres que si sus hijos además presentan síntomas compatibles con el COVID, no los lleven a clase. Este lunes se retomaba la actividad en las aulas de los centros educativos de nuestra ciudad. La vuelta al colegio era uno de los temas más hablados por todos. El pasado 4 de enero fue cuando se decidió que los alumnos volverían de forma presencial a sus centros, a pesar del incremento de positivos que se está produciendo en todo el territorio. Que la presencialidad es una necesidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la presencialidad no solamente es una necesidad a nivel educativo, sino también una necesidad a nivel evolutivo, a nivel social, a nivel emocional para los más jóvenes y sobre todo para los adolescentes. Una vez comenzado el segundo trimestre, la situación en los centros, asegura Yolanda Rodríguez, está controlada. Si bien es cierto que hay en torno a 40 docentes de baja, más de 300 alumnos en cuarentena y casi 200 alumnos positivos, la respuesta de los centros está siendo más que positiva. Y ahora mismo, pese a que estábamos bastante más que preocupados, ocupados en intentar solucionar cualquier tipo de situación, ahora mismo, por ahora, de momento, la respuesta está siendo más que positiva por parte de los centros educativos que están dando respuesta a esta pérdida o a esta baja de estos 40 y tantos compañeros. La directora provincial del Ministerio de Educación ha asegurado mantener contacto directo con los centros. Sin embargo, deja claros dos puntos importantes para poder desarrollar de forma segura la actividad en los centros. Ningún alumno debe acudir al centro si tiene algún síntoma compatible con el virus. Lo importante es que la familia entienda que ningún niño o niña ni ninguna persona vinculada a la comunidad educativa debe asistir al centro si tiene algún síntoma compatible con COVID-19. Es decir, en ese momento hay que ser cautos, hay que ser prevenidos y hay que quedarse en casa. Por otro lado, apunta a la vacunación como la mejor herramienta para controlar el coronavirus. De verdad, Susana, yo aquí quiero hacer un llamamiento más que importante, y es que nuestros padres y madres tienen que confiar en que la vacuna es la única solución posible para que entre todos acabemos con esta epidemia. La vuelta al colegio es posible, sin embargo, no podemos olvidarnos de seguir recordando a los más pequeños que hay que seguir manteniendo las medidas de higiene y seguridad básicas. CESIF ha exigido que se sustituya de forma inmediata a los docentes de baja laboral por COVID-19. El sindicato solicita que se utilice todo el personal de refuerzo COVID para garantizar la normalidad en los centros y se realicen las contrataciones necesarias, que se complete la vacunación de profesorado y alumnado, que se reduzcan las ratios y que se dote a los centros de unidades de purificación de aire. Y la directora provincial del Ministerio de Educación ha informado de que hay una treintena de menores no acompañados de entre 12 y 16 años que no están acudiendo a clase. Yolanda Rodríguez habla de la posibilidad de utilizar a estos docentes para cubrir las necesidades que pudieran surgir. Hemos hecho un recuento porque siempre estamos recontando para ver exactamente cuál es la situación, sobre todo en las aulas de 12 a 16 años, que son las que están en los centros de secundaria horario de tarde, porque una de las cosas que tenemos muy clara es que queremos optimizar los recursos. Y entonces hemos encontrado como unos 30 niños que no vienen asiduamente a clase. Entonces hemos trasladado esa información a la ciudad
para que la ciudad nos verifique y nos confirme, igual que con cualquier otro niño se hace, si hay que activar algún protocolo de absentismo y si se puede dar de baja a esos niños. ¿Por qué? Porque esos docentes fueron contratados por un curso entero, pero con la circunstancia de que si en algún momento esos niños volvían a Marruecos o esos niños desaparecían del sistema educativo, que pudieran luego reintegrarse en nuestro sistema. Y entonces ahora, mejor que nunca, es un buen momento de ver si sobran esas 2 aulas o sobran esos dos docentes, poder llevarlos a nuestros centros educativos para que puedan hacer ese refuerzo en caso de sustituciones por temas de COVID y demás. Aunque el COVID no ha tenido la culpa de todas las ausencias, hay que decir que la incidencia de la pandemia sí que se ha notado esta mañana en la sesión plenaria celebrada en el Palacio de la Asamblea. A la ausencia ya conocida de Juan Vivas, positivo por COVID, se han sumado otras de 6 diputados de varias formaciones políticas. Justificar la ausencia del presidente Juan Jesús Vivas por encontrarse con COVID y también del consejero Yamal Driss. A justificar la ausencia del compañero Eloy Verdugo y la compañera Sumaya Mohamed por motivos de salud. Buenos días. Justificar la ausencia de Juan Sergio Redondo y Pachi Ruiz. Gracias, señor Verdejo. Igualmente, justificar la ausencia del señor diputado don José María Rodríguez, que se ha puesto en contacto con esta presidencia para justificar su ausencia por motivos de salud. Señora secretaria, ¿tenemos quórum suficiente para empezar? Buenos días, sí hay quórum. Muchas gracias, señora secretaria. La sesión plenaria de este martes, además, ha inaugurado una nueva forma de votar. En lugar de a mano alzada, se ha realizado de forma electrónica desde el escaño de cada cual. Cada voto, así como el sentido del mismo, se muestra posteriormente en la pantalla situada al fondo del salón del Pleno. Y las cuentas generales del año 2020 han sido aprobadas esta mañana en pleno. Este documento, que ha contado con 8 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos negativos, ha suscitado un intercambio dialéctico entre el Ejecutivo y el MDIC acerca del plazo establecido para aprobarlo, así como sobre el contenido de estas propias cuentas. No se ha presentado ninguna alegación y se trae definitivamente a pleno para poder ser remitido al Tribunal de Cuentas, tal y como marca la ley respectiva en cuanto a la contabilidad de las haciendas locales. La cuenta general municipal del año 2020. Han pasado nada más y nada menos que 376 días desde que finalizara ese año y un trimestre desde que se ha cumplido el plazo legal para traerla a este pleno. Que sepamos, para ese ejercicio los plazos están más que sobrepasados. Han pasado 3 meses desde ese plazo, 3 meses solamente, dentro de un expediente que es bastante complejo, porque primero tienen que cerrarse las cuentas de las sociedades municipales, la de los organismos autónomos, todo eso tiene que integrarse en la cuenta general de la ciudad y hacer el inventario. Porque si hubiéramos salido adelante gracias a su gestión política, los problemas que llevamos arrastrando 20 años ya estarían solucionados. En esta ciudad, o en las cuentas de este ayuntamiento estarían más que saneadas, no existirían deudas. En esta ciudad no habría miles y miles de personas en situación de pobreza. Desde que nosotros llegamos al Gobierno hasta ahora, un incremento del 40% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Dígame eso cómo se hace si no es apostando por el crecimiento económico y el apoyo a nuestras empresas y nuestras pymes. El Gobierno estudiará la fórmula para poder llevar a cabo, a través de Envicesa, un programa de viviendas colaborativas para personas mayores en nuestra ciudad. El estudio de fomentar esta forma de cohousing ha sido aprobado en el Pleno de la Asamblea a propuesta del Grupo Socialista, que ha insistido en los beneficios que puede tener este tipo de viviendas en las necesidades sociales, de ocio, deportivas y sanitarias de nuestros mayores. Es evidente el crecimiento de este fenómeno y que hace que el modelo plantee un interés social y que los colectivos senior están pidiendo, porque así nos han trasladado grupos de personas a nuestro grupo parlamentario, que se contemple esta posibilidad. Por ello, también hay que decir que algunas administraciones públicas se están involucrando recientemente para favorecer su desarrollo. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que la ciudad autónoma de Ceuta
tiene una sociedad municipal, que es en Vicesa, donde se podía albergar este tipo de soluciones habitacionales para las personas mayores y fomentar este tipo de viviendas que fomenta el envejecimiento a su vez activo. Y desde la Administración estudiaremos las diferentes fórmulas que se puedan aplicar al objeto de facilitar o ayudar a que este tipo de iniciativas de cohousing senior pues se puedan llevar a cabo en nuestra ciudad, como también está ocurriendo en el resto de ciudades, no solamente españolas, sino también ciudades europeas. También el Pleno de la Asamblea ha votado hoy a favor de la condena de cualquier vulneración a la libertad de prensa y se ha comprometido a garantizar el pleno ejercicio de periodistas y medios de comunicación, una propuesta del PSOE que ha sido apoyada por la unanimidad de la Asamblea, excepto por el grupo político Vox, que ha acusado a los medios de estar vendidos. El Pleno de la Asamblea ha condenado en su sesión de este martes cualquier tipo de vulneración de la libertad de prensa, una propuesta del PSOE para defender la labor de los periodistas y los medios de comunicación como un pilar fundamental de la democracia. Los socialistas siempre hemos pensado que las libertades de expresión y de prensa son unos pilares básicos para nuestra democracia, unos derechos que costaron mucho de conseguir y poder asentar en el sistema democrático del que hoy podemos disfrutar. Pero está más que demostrado que la extrema derecha no cree ni respeta nuestra Carta Magna. Esta idea la han compartido MDIC. Los medios de comunicación, de información, hay que dejarles hacer su trabajo. Y dejarles hacer su trabajo significa que informan y, por otro lado, para eso están las editoriales, también opinan. Y una de las bases en las que, valga la redundancia, se basa nuestras normas de convivencia democrática, es en esa libertad de prensa y de información, una libertad que no puede ser atacada de ninguna manera por nadie y menos aún por un grupo político. Ceuta ya. Nuestro compromiso con la libertad de prensa es inquebrantable, anunciar el voto favorable a la propuesta del Grupo Socialista. Y el Partido Popular. El Gobierno se compromete, ya se está haciendo, pero se compromete a que se pueda ejercer el libre derecho de información y prensa en todos los actos y en los lugares propios de la ciudad autónoma y de sus organismos y empresas públicas. Y la ha rechazado Vox, que ha hablado de medios comprados y periodistas vendidos. Este grupo parlamentario va a seguir diciendo si un medio miente, porque mienten. Va a seguir denunciando lo que ustedes llaman publicidad institucional y lo que nosotros llamamos comprar medios de comunicación. ¿Lo vamos a seguir haciendo? Y ya decía el señor Vivas que los periodistas no se venden. Bueno, pues la mayoría no se vende, pero hay otros que sí se venden. Pese a la negativa de esta formación a defender la libertad de prensa, el resto de grupos han votado a favor de la propuesta y se han comprometido a garantizar el libre derecho a la información en Ceuta. Y vamos con más asuntos de la sesión plenaria de esta mañana, porque el Pleno ha sacado adelante la propuesta de MDIC relativa a instar a las Cortes Generales a la modificación del término disminuido del artículo 49 de nuestra Carta Magna. Si realmente creen que en nuestra norma fundamental puede seguir denominándose como disminuidos a las personas con algún tipo de discapacidad. Creo que esa es la primera reflexión que debería hacer cada uno y cada una de los aquí presentes. Supongo que pues todos o casi todos tendrán, si no familiares, amigos, alguien en su círculo cercano que tenga alguna discapacidad. ¿Se dirigen ustedes a ellos como disminuidos? Espero y supongo que no. Doy por hecho que no, además. Y lo que no ha salido adelante en la Asamblea ha sido la propuesta de Vox destinada a habilitar una zona específica para albergar un cementerio de animales. En estos momentos, la ciudad autónoma da respuesta a la muerte de animales y mascotas con la contratación de un servicio de gestión de subproductos de animales no destinados a consumo humano. En el resto del país, la mayoría de los cementerios de este tipo que existen son de iniciativa privada. En Ceuta no contamos con un cementerio para mascotas y tampoco contamos con un crematorio que pueda darle a los dueños de esas mascotas la posibilidad de una despedida
y poder depositar sus cenizas donde crea oportuno. En Ceuta contamos con más de 13.000 mascotas registradas, por lo tanto estamos hablando de un asunto de importancia para los ceutíes. Ha de considerarse la instalación o el coste de la instalación de una transformadora incineradora que usted nos lo comenta, señor Verdejo, y que está por encima de los 5 o 6 millones de euros para un volumen de producción de residuo animal y de recogida de animales muertos en torno a 800 toneladas. Y también he de indicarles que, en cuanto a la instalación de un cementerio de mascotas, solo se permiten los llamados complejos medioambientales para el enterramiento de cadáveres, que exige encontrar terrenos viables. En una ciudad como Ceuta, con escaso suelo, es complejo y, además, tienen que ser suelos completamente aislados, herméticamente sellados, para evitar escorrentías nitrogenadas y la contaminación del suelo. Y todos los grupos, por otra parte menos Vox, han aprobado la propuesta del diputado de Caballas, ahora Ceuta Ya, para que nuestra ciudad se adhiera a la iniciativa europea Acuerdo por una ciudad verde, un compromiso que se concreta en 5 puntos que ha relatado el propio Mohamed Mustafa. Se busca mejorar en gran medida la calidad del aire de las ciudades y acercarse a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, se intenta avanzar en la mejora de la calidad de las masas de agua y su uso eficiente. En tercer lugar, un progreso considerable en la conservación y aumento de la biodiversidad urbana mediante el aumento de la extensión y calidad de las zonas verdes de la ciudad, y aquí nosotros suspendemos clamorosamente. En cuarto lugar, avanzar hacia una economía circular, garantizando una mejora sustancial de la gestión de los residuos municipales. Y, en último lugar, reducir significativamente la contaminación acústica, acercándose a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Controversia entre los testimonios de los testigos en el juicio que se sigue contra el exprofesor del San Agustín por presuntos abusos sexuales. Si bien los declarantes propuestos por la defensa respondían a un mismo patrón de vínculos de amistad y confianza con los menores, justificando que las palabras y frases de contenido amoroso formaban parte de ese contexto, lo cierto es que la madre del denunciante y él mismo contraponían sus testimonios, afirmando en cambio que sí hubo acoso y que el comportamiento del acusado respondía a componentes sexuales. Como si fuera un amigo o casi un segundo padre. Era la consideración de un testigo al trato recibido por el acusado de prácticas de acoso sexual, a tenor del material incautado en el ordenador, los mensajes del teléfono móvil y otros soportes tecnológicos. En algunos casos, fotografías como una en la que fue mostrada a un testigo, donde el acusado se mostraba con una toalla saliendo de la ducha en una habitación y con la parte posterior de su cuerpo al descubierto. La fiscal planteó al testigo si esta era la manera de ir a las habitaciones de hotel del exprofesor en un viaje de estudiantes. Otras escenas mostradas a los testigos cuando eran menores se referían a fiestas y posados en bañador en la piscina del Hotel La Muralla. El nivel de confianza con el docente llevaba a los menores a acudir al laboratorio, que permanecía abierto siempre y era un lugar donde se daban masajes. El gran cúmulo de fotos que se hacían eran justificadas por lo novedoso de volcarse en redes sociales, algunas de ellas porque era verano en ropa interior. La víctima de presuntos abusos manifestó que la última foto que le hizo el acusado fue sin ropa, con los calzoncillos bajados. El joven, que tenía 14 años en esa época, dijo no poder negarse a las fotos por incomodidad y también que recibió como regalo unas zapatillas de 80 euros, lo que le llevó a su madre a sospechar, máxime tras visualizar los mensajes de WhatsApp pidiéndole fotos también por este sistema. La depilación a todos los chicos era otra forma de intimidad practicada en piernas y zona genital. La madre denunciante llevó el asunto ante la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores porque le provocó vómitos todo lo que vio en el móvil de su hijo. Y el acusado de increpar un vehículo de la caravana que acompañaba al presidente del Gobierno en su visita a Ceuta en mayo tras la crisis migratoria con Marruecos se considera como un cabeza de turco y argumenta que él no rebasó ningún cordón policial,
porque, según apunta, los pocos policías nacionales y locales se desplazaron a la cabeza de este grupo oficial, dejando desprotegida la zona posterior y, por tanto, según su propio razonamiento, junto a él no había ningún policía. Sí ha reconocido, en cambio, que profirió insultos. Ha sido en el juicio que se ha celebrado esta mañana contra él por daños y resistencia y por el que se le solicitan 4 años de cárcel. Su defensa pidió la libre absolución porque apunta que no se podían acreditar los delitos que se le atribuyen. El juzgado de lo penal número 2 ha instruido hoy vista oral por los disturbios del pasado mes de mayo. De los 2 acusados, uno aceptó ya su pena de 6 meses de prisión en la fase de instrucción al reconocerse culpable del delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad al patear a uno de los vehículos de la presencia oficial del presidente del gobierno en Ceuta. El acusado de hoy reconoció que fue condenado anteriormente a 4 meses de multa por delito de resistencia al negarse a ponerse la mascarilla, negando la desobediencia que se le atribuía porque dijo no romper ningún cordón policial. Un policía precisamente era conductor del vehículo al que escupió y golpeó la puerta y el cristal, causando unos daños de 117 euros sin mano de obra, quien le reconoció porque viven en la misma barriada y le detuvo en una ocasión. Otro policía instructor de la causa dijo basarse en la documentación audiovisual y los informes de otros compañeros para identificarlo. La defensa argumentó que pese a que los vehículos eran de uso policial, su propiedad no lo era, ya que están alquilados y en derecho penal no es un derecho reconocido en cuanto al tratamiento de dominio público que entraña agravante los vehículos alquilados. El acusado negó que rebasara el cordón policial adentrándose en zona prohibida porque tampoco se ven imágenes del golpe presuntamente causado y la defensa señaló que había 2 personas golpeando el Ford Mondeo y era un tumulto de gente quienes se agolparon en la parte delantera del contingente compuesto por 4 vehículos. En la zona donde estaba el acusado, dijo su defensa que no había policías porque los 6 que acordonaban la zona eran insuficientes al abalanzarse 20 personas sobre un vehículo Audi y el Renault Talismán, golpeado, no lo protegía ningún policía. Y el Colegio de Médicos ha anunciado este martes que se presentará como acusación popular ante la agresión a un facultativo durante la madrugada del 6 de enero. El organismo, además, recuerda que existe un protocolo de actuación contra agresiones en su web y que presentará asesoramiento legal a los sanitarios víctimas de este tipo de agresiones. El facultativo agredido el pasado 6 de enero mientras prestaba sus servicios en el SUAP contará con el apoyo legal del Colegio de Médicos, que además ha anunciado que se presentará como acusación popular ante este caso de agresión. Desde la entidad han condenado una vez más este lamentable incidente y han denunciado el incremento constante de los actos violentos contra los profesionales médicos. El Colegio de Médicos ha reiterado también su total respaldo a cualquier sanitario que sea agredido y ha recordado que esta lacra atenta contra todo el sistema sanitario. Además, ha recordado que en su página web dispone de un protocolo de actuación ante este tipo de agresiones. Y el Sindicato de Enfermería revela que el Ingesa deja contratos sin cubrir porque no hay enfermeros en paro, una situación a la que se suma la 6ª ola de la pandemia y que demuestra la urgencia de adoptar medidas para evitar que los profesionales tengan que emigrar en busca de estabilidad laboral fuera de Ceuta. Ingesa deja varios puestos de enfermería sin cubrir en los últimos días, al no quedar enfermeras ni enfermeros de la bolsa de empleo en paro. El sindicato de enfermería ya alertó de la falta de profesionales en Ceuta, y es que la 6ª ola de la pandemia está demostrando la urgencia de adoptar medidas con las que frenar el éxodo de nuestros enfermeros en busca de contratos de mayor duración. Según afirma el sindicato de enfermería, la falta de disponibilidad en la bolsa de empleo se debe a que el Ingesa viene ofertando contratos de corta duración. Por ello, desde este sindicato piden a Ingesa que garantice contratos que den estabilidad y favorezcan el arraigo del trabajador aquí en Ceuta. Por otro lado, la 6ª ola ha acentuado este desabastecimiento, ya que los contagios en el entorno del Ingesa han incrementado también las bajas laborales que requieren de sustitución. Ante esta ausencia de profesionales y a la gran presión asistencial por una alta tasa de contagios, el Ingesa se ha decantado porque los trabajadores tengan que doblar turnos o hacer horas extras. Un sobreesfuerzo que desde SATSE aseguran empieza a notarse en los trabajadores, en los que el cansancio comienza a hacer mella.
Continuamos con el sindicato de enfermería y es que SATSE ha pedido al INGESA que autorice las promociones internas de los enfermeros que están trabajando para esta administración en otras categorías, además de dar contratos de larga duración a los eventuales. SATSE considera incomprensible que en estos momentos el INGESA continúe sin autorizar todas las plazas de enfermería en esta figura de promoción temporal. Así, este sindicato apuesta por conceder promociones internas temporales a aquellos enfermeros que, a pesar de su titulación, están contratados como auxiliares de enfermería o auxiliares administrativos. Y desde esta tarde, Ceuta cuenta con la visita de los profesionales del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, que van a estar presentes en el Teatro Auditorio del Rebellín hoy hasta las 9:30 de la noche y mañana miércoles de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Llegan en un momento en que las reservas de sangre están en un momento crítico por la incidencia de la pandemia, no solo entre los donantes, sino también entre el personal sanitario. Nosotros siempre después de la fiesta navideña, casi siempre nos toca Ceuta y Ceuta para nosotros es un salvavidas tremendo y más en las circunstancias. Estamos ahora en una situación muy crítica, las reservas están muy bajas, venimos de una fiesta navideña en que siempre en la fiesta, entre que hay muchas fiestas, que la gente no va a donar porque, bueno, por las fiestas, por las comidas familiares, por las compras, eso dificulta un poco, los donantes habituales donan menos en Navidad. Y por otra parte la pandemia está ocasionando también que haya disminuido las reservas, no solo porque además se sigue consumiendo la misma sangre, sino porque no solo están padeciendo el COVID los donantes y hay muchos contagios, sino en el entorno de todo, en un entorno familiar, en el entorno de trabajo, todos estamos sufriendo los contagios, el aislamiento, el confinamiento y claro, ha habido en toda Andalucía, en todos los centros, hemos tenido problemas de colectas que ha habido que suspender porque el equipo habla positivo. Los operarios de la ciudad autónoma ya trabajan con vistas a la época estival. En estos momentos están desarrollando labores de eliminación de acacias y repoblando con especies autóctonas para prevenir futuros incendios cuando llegue el buen tiempo. Bueno, estamos retirando material combustible que hay en medio de las acacias, estamos eliminando acacias, que es una planta invasora que está haciendo bastante daño aquí en Ceuta. De hecho, por parte de Obimaza se han hecho unas labores estupendas en la zona cepa, desbrozando y retirando material combustible allí del tema de la acacia en concreto. Y nosotros estamos aquí pegados a las viviendas ya preurbanas, retirando material combustible, cortando acacia para que tarde más en crecer y le vamos a meter una repoblación de árboles y arbustos autóctonos de aquí de Ceuta, del vivero de Obimaza, en colaboración con el biólogo técnico de las repoblaciones. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Pese a que esta noche se esperan chubascos, estos no durarán mucho porque según las previsiones, la jornada de mañana volverán las nubes y claros. Eso sí, el levante irá en aumento. Y un tiempo muy similar es el que se espera para el jueves, en el que el viento de levante soplará fuerte y las temperaturas se mantendrán entre los 15 y los 13 grados. Esto es todo por el momento, ahora les dejamos con la información deportiva de la mano de Jorge Castro. Muchas gracias por su atención y que sean felices. Adiós.